Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.99 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: pase completo. En la Universidad Autónoma de Inmensidad, UAI, el equipo de fútbol americano registra sus jugadas con desplazamientos vectoriales, siendo el origen la posición del balón al iniciar la jugada. En cierta jugada de pase, el receptor parte de esta posición, donde las unidades son yardas. El vector unitario y es a la derecha y el vector unitario j es hacia adelante. Los desplazamientos subsiguientes del receptor son estos que están aquí. Mientras tanto, el mariscal de campo retrocedió este desplazamiento que nos muestran aquí. La pregunta que nos hacen es: ¿qué tan lejos y en qué dirección debe lanzar el balón el mariscal de campo? Al igual que al entrenador, le recomendamos diagramar la situación antes de resolverla numéricamente. Bueno, pues como nos sugiere el problema, vamos a hacer un diagrama y debemos considerar que los desplazamientos que se nos indica aquí son muy grandes. Por lo tanto, debemos hacer un sistema de coordenadas grande, ¿sí? Para poder cubrir todas las posibilidades. Entonces voy a suponer que este es nuestro eje Y. Recuerden que el vector unitario J apunta en la dirección positiva del eje Y. El vector unitario Y apunta en la dirección positiva del eje X. ¿Listo? Tienen que recordar eso. Por aquí quiero dibujar mi eje X. Eso. Entonces coloquemos el nombre. Acá tengo el eje X positivo que representa a la derecha. El eje X negativo que representa a la izquierda. El eje Y positivo que representa la dirección hacia adelante. Y el eje Y negativo que representa la dirección hacia atrás. ¿Listo? Eso. El origen del sistema de coordenadas es la posición inicial del balón, ¿sí? La posición inicial en esa jugada. Ahora podemos dibujar los vectores que nos dan aquí. Mire que está diciendo que el receptor inicia en una posición de una unidad a la derecha y 5 unidades hacia atrás. Como estamos hablando de yardas, pues será una yarda a la derecha y 5 yardas hacia atrás. Si quiero dibujar esto, tengo que usar una escala, ¿sí? Tengo que definir una escala. Por conveniencia, voy a usar que un cuadrito represente una yarda. Por lo tanto, la posición inicial del receptor será un cuadrito a la derecha y 5 cuadritos hacia atrás. Entonces será un cuadrito a la derecha y 5 hacia atrás. 2, 4, 5. Hasta aquí. Por lo tanto, la posición inicial del receptor será esta, ¿sí? La posición inicial. Luego dice que hacemos desplazamientos a partir de ahí. El primer desplazamiento es 9 yardas a la derecha, luego 11 yardas hacia adelante. Vamos a dibujar esos dos desplazamientos. Primero hace un desplazamiento de 9 yardas a la derecha. 2, 4, 6, 8, 9. Y desde aquí, bueno, dibujemos este primer desplazamiento. Sería este. Y desde ahí dice que 11 hacia adelante. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eso, entonces este es el otro desplazamiento. Ahora dice que se mueve 6 a la izquierda y 4 hacia adelante. Vamos a dibujar eso. 6 a la izquierda, 2, 4, 6 y 4 hacia adelante. Hasta ahí. Entonces el siguiente desplazamiento será este. Ahora dice que 12 a la derecha y 18 hacia adelante. Vamos a contar. 12 a la derecha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora sí, 18 hacia adelante. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 tiene que estar más o menos por aquí, ¿sí? Bueno, ahí se va. Contemos de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, sí. Entonces, el último desplazamiento que hace el receptor será este, hasta por aquí más o menos. ¿Listo? Eso, ese es el último desplazamiento que hace el receptor. Mire que dice que mientras tanto, el mariscal de campo retrocede 7 yardas. Sí, retrocede 7 yardas nada más. Entonces el mariscal de campo retrocede 7 yardas, que podrían ser 2, 4, 6, 7. Hasta aquí. Entonces las 7 yardas retrocedidas serían hasta ahí. Esta es la posición del mariscal de campo. Este señor, este mariscal de campo, es el que va a lanzar el balón hasta el receptor. O sea que el balón tiene que hacer este desplazamiento, ¿sí? Digamos que lo lanzó, entonces el balón tendrá que hacer este desplazamiento que estará representado por este vector rojo, ¿sí? Eso. Ahora mire que la pregunta nos dice que, o nos preguntan mejor dicho, qué tan lejos y en qué dirección debe lanzar el balón el mariscal de campo. Para responder esa pregunta tenemos que encontrar este vector desplazamiento del balón. Si se dan cuenta, si encuentro este vector rojo que representa el desplazamiento del balón, pues vamos a poder encontrar qué distancia recorre desde el mariscal hasta el receptor, ¿sí? Porque el tamaño de ese vector, todo lo que mide ese vector, nos indicará esa distancia. Y la dirección que haga ese vector respecto al eje Y, o el ángulo que forme ese vector respecto al eje Y, nos indicará la dirección en la que debe ser lanzado, que es la pregunta que nos hacen, este ángulo θ. Es el que tenemos que hallar para decir en qué dirección se debe lanzar. ¿Listo? Entonces nuestro trabajo es encontrar este vector desplazamiento, el vector rojo, ¿sí? Que representa el desplazamiento del balón, recuerde. ¿Cómo calculamos ese desplazamiento? Pues el desplazamiento será igual al punto final de donde llegó menos el punto inicial de donde inició, desde donde salió. ¿Listo? Entonces nuestro trabajo es saber cuál es el punto final, porque el punto inicial ya lo conocemos, ¿sí? Ahora, para conocer ese punto final, mire que en los vectores negros nos está representando una suma vectorial, ¿sí? Si recuerdan, para sumar vectores se coloca la cola del vector que se va a sumar en la punta del primer vector, ¿sí? Y así estoy haciendo con todos, mira, la cola del siguiente vector en la punta del anterior, la cola del siguiente vector en la punta del anterior. Por tanto, si sumamos todos estos vectores negros, si sumamos todos los desplazamientos que hizo el receptor, vamos a obtener el punto final, o donde está el receptor, o el punto final donde tiene que llegar el balón. ¿Listo? Pero no lo vamos a hacer de manera gráfica, lo podemos hacer de manera analítica. ¿Listo? Porque ya conocemos analíticamente cada desplazamiento. ¿Ya? Primero, el receptor se desplazó desde el origen hasta su posición inicial. Ese es un desplazamiento. Luego hizo este desplazamiento de 9 yardas a la derecha, luego este de 11 hacia adelante y así sucesivamente. Entonces, la posición final del balón será la posición del receptor. Esa posición se la puede calcular sumando todos esos vectores que conocemos, todos esos desplazamientos que nos está dando el problema. El primer desplazamiento, este vector R representa la posición del receptor, ¿sí? Por eso le coloqué la R, por el receptor. Entonces, el primer desplazamiento es 1 en I menos 5J. ¿Listo? El siguiente desplazamiento, mire que es 9i positivo, 9i. El siguiente es 11j más 11j. El siguiente es menos 6i más 4j, menos 6i más 4j. Y el último, 12i más 18j, más 12i más 18j.
J. ¿Cómo se suma esto? Pues se suma todas las I's se la suma y todas las J se la suma, ¿sí? Por lo tanto, R será igual, sumemos las I primero. Mire que tengo esta de aquí que es negativa y esta. Vamos a sumar. 1 más 9 da 10, menos 6, 4, más 12, 16. Entonces tenemos 16i. Ahora vamos por las J. Menos 5J más 11 resulta 6 positivo. Más 4, 10. Más 18, 28. Por lo tanto, la posición final del balón o la posición del receptor será esta, 16i más 18j. ¿Listo? Ya tenemos la posición final. La posición inicial es la del mariscal, y esa sí la conocemos, ¿sí? Porque tenemos ese desplazamiento que es de menos 7j. Por lo tanto, la posición inicial es la posición del mariscal, y esta está dada por menos 7j, ¿sí? Esto nos da el problema, menos 7j. Tenemos posición final y posición inicial, por lo tanto, ya podemos encontrar el desplazamiento del balón. Al desplazamiento del balón lo voy a llamar B, ¿sí? Por balón. Y este desplazamiento estará dado por el punto final, que es el vector R, menos el punto inicial, que es la posición del mariscal. ¿Listo? Esto ya conocemos todo, por lo tanto, el desplazamiento del balón será R, que vale 16i, más 28j, menos la posición inicial, que es menos 7j, menos 7j. Miren que debo usar paréntesis porque hay dos signos juntos. Por lo tanto, el desplazamiento del balón será igual. Mire que, bueno, primero deshagamos paréntesis. Nos queda que 16i más 28j menos por menos resulta más 7j, perdón. Mire que tenemos que sumar las j porque la i está solita, no hay con quién sumarla, así que esa va a quedar sin cambios. Nos queda 16i. Y ahora sumamos las j, 28j más 7j, pues queda 35j. Mire que ya tenemos el vector de desplazamiento, o el desplazamiento que debe hacer el balón. Entonces ya con esto ya podemos calcular la distancia que va a recorrer. La distancia que recorre está representada por el tamaño o por la magnitud de este vector. Y esa magnitud la podemos calcular con estas componentes. Por lo tanto, la magnitud del vector b o la distancia que debe recorrer el balón será igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Esto lo podemos hacer en la calculadora y nos queda que es raíz cuadrada, abro paréntesis, 16 al cuadrado más 35 al cuadrado. Y esto resulta 38.5 aproximándolo a un decimal. Entonces aquí yo tengo que la distancia o la magnitud del desplazamiento es 38,5 yardas, porque el problema nos dice que todo está medido en yardas, ¿sí? Entonces la distancia que debe recorrer el balón o a la que debe ser lanzado es de 38.5 yardas. Ahora vamos a calcular el ángulo, este ángulo θ. Para eso quiero que se den cuenta que respecto a este ángulo θ y al vector rojo, el eje Y es el cateto adyacente y la componente en X de ese vector rojo será el cateto opuesto, ¿sí? La componente en Y del vector rojo es el cateto adyacente y la componente en X del vector rojo el cateto opuesto, ¿sí? Eso quería que miren, porque eso es lo que voy a usar para poder calcular ese ángulo θ. ¿Listo? Y este lo podemos hacer aquí. Mire que para calcular ese ángulo θ yo puedo usar la tangente. Tangente de θ será igual
al cateto opuesto, que en este caso es la componente en X, que vale 16, cateto opuesto, que vale 16, dividido entre el cateto adyacente, que es la componente en Y, que vale 35. ¿Listo? ¿Cómo calculo este ángulo? Pues debo despejarlo. Para poder despejarlo, debo aplicar la función inversa de la tangente, que se llama arco tangente. Se debe aplicar en ambos lados del igual. Así, arco tangente aplicado sobre la tangente del ángulo θ. Esto será igual al arco tangente ¿de quién? De esta fracción de aquí, de 16 sobre 35. Eso. Cuando uno aplica el arco tangente de la función tangente de un ángulo, lo que resulta es ese ángulo, ¿sí? O lo que se puede decir también es que el arco tangente cancela la tangente y queda el ángulo que está aquí, en este caso θ. ¿Listo? Y el arco tangente de estos números sí se puede calcular usando la calculadora. Recordando que arco tangente en la calculadora se encuentra como tan a la menos 1. ¿Sí? O sea, ustedes no van a encontrar arco tangente, sino que van a encontrar tan a la menos 1. Así van a encontrar eso. Entonces buscan el botón donde esté tan a la menos 1, lo presionan, abren paréntesis, 16 dividido entre 35, cierran paréntesis, escriben igual y les debe quedar aproximado a un decimal como 24,6 grados. Y este será el ángulo que encontramos, el ángulo que dibujamos aquí. Ahora solo nos queda especificar en qué dirección se mide. Pues si se dan cuenta, se está midiendo hacia la derecha del eje Y positivo, ¿sí? Entonces así se debe escribir, a la derecha del eje Y positivo. ¿Listo? Medido a la derecha del eje Y positivo. Y ahí ya tenemos especificado bien hacia dónde se tiene que medir. Positivo. ¿Listo? Allá encontramos la dirección a la que se debe lanzar el balón y la distancia que debe recorrer. ¿Listo? Aquí podemos encerrar esta también porque es la respuesta. Y bueno, ahí tenemos todo. Espero que haya sido claro. Por favor, si les gustó, si les ayudó en alguna tarea o para entender esto o para algún examen, déjenme un like, suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en un siguiente video.